Bienvenidos a este episodio número 2 de Boxeo Objetivo. Yo soy Giovanni Pérez, consultor y especialista en la psicología del boxeo. Hoy vamos a estar hablando de un combate muy anticipado, o mejor dicho, una revancha muy anticipada, ya que se van a estar enfrentando Tyson Fury y Deontay Wilder por tercera vez. Como todos saben, el primer combate era uno muy esperado, ya que Deontay Wilder se encontraba siendo campeón del Consejo Mundial de Boxeo y Tyson Fury había derrotado a quien todo el mundo consideraba el campeón de los pesados en Vladimir Klitschko, y luego tuvo un hiato de aproximadamente 3 años. Una vez se concreta el combate, se consideraba a Tyson Fury como el mejor peso pesado, a pesar de que no tenía un título en su cintura. Prácticamente los análisis o los analistas estaban haciendo inferencias en cuanto a qué se esperaba en el primer combate, y lo que se esperaba era a un Deontay Wilder buscando el knockout y a un Tyson Fury buscando aún la distancia larga y boxeando con su buen jab, su superior movilidad, su superior técnica, su elusividad, y prácticamente eso fue lo que vimos durante la mayor parte del combate. Deontay Wilder logró 2 knockdowns que pudieron darle cierta ventaja al punto de en las anotaciones de los jueces. Como todos sabemos, la pelea terminó en empate y muchas personas se quedaron con las ganas o el deseo de ver una revancha. Revancha que sucedió luego de que ambos boxeadores tuvieran 2 combates entre medio. En el caso de Tyson Fury, uno de ellos fue contra Otto Wallin, donde sufrió una cortadura, y en el caso de Deontay Wilder, uno de ellos fue ante Luis Ortiz, quien lo dominó la mayor parte de la pelea, y Wilder logró noquearlo prácticamente con un solo golpe. Ese tipo de combate era el que se esperaba en la revancha, pero no fue así. Vamos a analizar qué sucedió en el primer combate y vamos a analizar qué sucedió en el segundo combate. Lo vamos a hacer subjetivamente y, claro, también lo vamos a hacer de manera objetiva con los patrones de rendimiento que tuvieron ambos boxeadores. En el primer combate, tenemos que recordar que Deontay Wilder y Tyson Fury pelearon a la larga distancia. Tyson Fury estaba buscando una distancia donde él pudiera conectar a Deontay Wilder y Deontay Wilder tuviera más dificultad de llegarle con sus golpes de poder. Deontay Wilder es un boxeador que te lastima a la larga distancia. Inclusive en combates anteriores lo hemos visto que entre medio del clinch él produce una separación para colocar golpes de poder. O sea que Deontay Wilder no es un boxeador que pelee bien en la distancia corta, y pudiéramos decir que tampoco en la distancia media. Deontay Wilder es un boxeador que utiliza su jab largo, que no es muy eficiente, pero le ayuda a medir para entonces colocar sus largos golpes de poder. Por eso, en el primer combate tuvimos un Deontay Wilder que estuvo fallando muchos golpes, pero ¿qué pasó en el segundo combate? Tyson Fury acorta la distancia. Una vez Tyson Fury acorta la distancia, lo que empieza a suceder es que Deontay Wilder tiene que empezar a buscar, a maniobrarse en el ring para lograr encontrar la distancia perfecta para sus golpes de poder. Eso significa que está gastando más energía, tiene más presión psicológica, y a la misma vez los golpes que lanza no los lanza a un ritmo que le favorezca. Y eso fue lo que vimos en el segundo combate. Un Wilder mucho más efectivo, pero a la misma vez un Wilder que estaba golpeando con menos poder, incómodo y con un gasto energético mayor, ya que allí sucedía lo que quería Tyson Fury. Aquí les preparé una tabla donde vamos a comparar los golpes lanzados y conectados por Deontay Wilder en el primer combate y los golpes lanzados y conectados por Deontay Wilder en el segundo combate. Este número romano significa cuál de los combates estamos hablando. Este sería el primer combate y este el segundo. ¿Por qué el análisis lo hago solamente de los primeros 3 asaltos? Como todos saben, en el segundo combate, Tyson Fury conecta un golpe de poder en Deontay Wilder en esta área de aquí. Una vez conecta ese golpe, Wilder comienza a sangrar por el oído. Vemos un Wilder completamente desbalanceado. Vemos a un Deontay Wilder que parece lucir indefenso y sin herramientas. Yo entiendo que después de ese golpe, los asaltos 4, 5 y los que siguieron por delante
fueron asaltos innecesarios, fueron asaltos donde Deontay Wilder no se encontraba en el combate y donde yo entiendo que estuvo peligrando su salud. Así que vamos a analizar los primeros 3 asaltos de la primera pelea y los primeros 3 asaltos de la segunda. Miren esto que interesante. A la distancia, con un Tyson Fury muy elusivo, Deontay Wilder lanzó 35 golpes en el primer asalto, pero solamente conectó 4. 34 en el segundo asalto, pero solamente conectó 3. 31 golpes en el tercer asalto, pero solamente conectó 4. O sea, en otras palabras, tiene una ofensiva muy ineficiente, al punto que estamos hablando de una efectividad al 11%. Y es una efectividad perfecta, no perfecta, o sea, lo que estamos hablando es el porcentaje. ¿Por qué? Porque en esos 3 asaltos él lanzó un total de 100 golpes y solamente conectó 11 golpes. Así que estamos hablando que de cada 100 golpes conectaba 11, un 11%. Pero ¿qué sucedió en la segunda pelea? En la segunda pelea vimos a un Wilder mejor técnicamente, pero el tipo de patrón de combate que estaba realizando hacía que fuera muy incómodo para él. Lo vimos haciendo cosas buenas, pero ¿qué sucede? Una vez llegó ese golpe en el tercer asalto, ya no había Deontay Wilder en ese combate. Pero ¿cómo estaba trabajando Deontay Wilder antes de ese golpe? A diferencia del primer combate, en este lanzó solamente 19 golpes y conectó 5. En el segundo asalto lanzó 27 y conectó 11. En el tercero, que fue prácticamente la conclusión del segundo combate, no en cuanto al fin de la pelea, lanzó 17 golpes y conectó 4. Yo creo que pueden ver en los números que su efectividad aumentó a un 32%. Así que vemos un Wilder que estaba siendo más efectivo, con mejor técnica, conectando más golpes, no tanto de poder, porque algo que hacía Tyson Fury es que le acercaba a la distancia, hacía lo que tenía que hacer. Cuando veía que Wilder se acomodaba para lanzar una derecha, él esperaba que llegara a la derecha y entonces daba el paso hacia atrás. Por eso yo les recomiendo que vean el segundo combate y puedan ver cuando Wilder conecta a Tyson Fury y este utiliza el mismo momentum de ese golpe para retroceder y provocar la distancia. Ahora, vamos a estar analizando qué es lo que yo he estado viendo en los entrenamientos de Deontay Wilder con su nuevo entrenador Malik Scott. Esto es muy interesante que lo puedan observar y que lo puedan analizar de esta forma. Como saben, no soy artista, no soy un experto en el dibujo, así que le hice prácticamente 3 hombres de palo, 3 stickmen, y uno simula a Tyson Fury, uno simula a Wilder y el otro simula a Malik Scott, que es el entrenador de Deontay Wilder. Las estaturas: 6'9 para Tyson Fury, 6'7 para Deontay Wilder y 6'5 para Malik Scott. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque cuando ustedes ven el tipo de entrenamiento que tienen, una de las partes más importantes es condicionar al boxeador a las realidades que va a haber en el cuadrilátero. Y una de las cosas que se utiliza, una de las herramientas o instrumentos son lo que le dicen los mitts o las manoplas, o para muchos también le dicen guanteletas. Esos son los tipos de guantes que se ponen los entrenadores con un focus en el medio. Puede ser la forma de una mano o simplemente un tipo de botón o un tipo de punto. Y entonces ahí ellos practican lo que son los patrones tácticos. También se usa para perfeccionar la técnica. Pero ¿qué sucede? Es algo bien interesante. Yo estaba viendo que Malik Scott pone los guanteletes o las manoplas exactamente donde está en su rostro. Cuando ustedes analizan, usted pensaría, bueno, pero eso es normal. La mayoría de los entrenadores ponen a los boxeadores a golpear al rostro. Pero ¿qué está sucediendo? Cuando él le dice a Deontay Wilder que lance su jab, él levanta la manopla. O sea, en otras palabras, él levanta la manopla a la misma altura del rostro de Tyson Fury. ¿Qué puede provocar eso? Si uno hace el jab, realiza el jab y lo conecta en la parte superior de la frente, puede ocurrir un fenómeno que se llama látigo cervical. ¿Qué significa? Es este movimiento brusco hacia atrás cuando está conectando el jab.
A mediados del combate eso puede producir muchos dolores del cuello, puede también provocar problemas en cuanto al rendimiento, en cuanto a funcionamiento general. Otra cosa es que la mayoría de los demás golpes que se están trabajando en las manoplas son por esta zona. Así que estamos viendo que es el área de los hombros, el área del pecho, el área del torso, el área del diafragma. Toda esta área es la que prácticamente es el target para Deontay Wilder. Más adelante, Deontay Wilder en una entrevista dijo que él iba a castigar a Tyson Fury, que él le iba a dar en los hombros, que iba a darle en los codos, que iba a darle en el pecho, que iba a darle en los brazos, que lo iba a castigar. No sé si ustedes han visto combates de Rocky Marciano, donde Rocky Marciano prácticamente una de las cosas que hacía era enfrentar a sus oponentes, y los oponentes que tenían muy buena defensa y cerraban muy bien la guardia, él como quiera los castigaba en los brazos, los castigaba en los codos, los castigaba en los antebrazos, y más adelante durante el combate empezaban a bajar los brazos. Así que yo estoy viendo a un Deontay Wilder que está trabajando para castigar, no necesariamente para lanzar y conectar lo que se conoce como scoring blows, que serían golpes al rostro, golpes al mentón, golpes en el pecho, golpes en el estómago. No, él está buscando cómo castigar a Tyson Fury para tal vez arrebatarle cierto tipo de herramientas defensivas que éste tenga. Algo muy interesante también es que se puede ver que en los entrenamientos Malik Scott y Deontay Wilder están trabajando mucho lo que son los golpes cortos. Pueden ver que los golpes no son extendidos, especialmente ven una curvatura perfecta en el gancho. Así que sí estamos trabajando, se está trabajando con una mejoría técnica de Deontay Wilder ya en la corta o media distancia. Algo muy interesante es que la forma en la que Wilder está llaveando, además de ser más alto que de los demás golpes habituales, es un tipo de jab que se utilizaba mucho cerca de la Segunda Guerra Mundial. Y era un tipo de jab que lo usaba mucho Joe Louis, que era el jab largo, donde extendía completamente su brazo, y la mano derecha, en vez de tenerla en este lado, la pone frente al mentón. De esta forma puede contrarrestar golpes rectos que vengan como contragolpe. Y también no sabemos, que quizás es algo que no se ha visto en la cámara, y es que vendría después de un parry, que es como un esquivo con la mano, o un bloqueo parcial. Así que yo entiendo que esta pelea va a ser muy interesante, y yo no espero que sea ni muy parecida a la primera y ni muy parecida a la segunda pelea, lo cual es bien importante porque Deontay Wilder siempre fue un boxeador reactivo. Me refiero, Deontay Wilder nunca se preparó para el Tyson Fury que encontró en el cuadrilátero. Todos, yo diría que la gran mayoría esperábamos en el primer combate a un Tyson Fury sin las condiciones físicas que presentó. Y en el segundo combate todos esperábamos un Tyson Fury que se fuera a moverse, que fuera a boxear, que fuera a utilizar sus ventajas técnicas y tácticas. No fue lo que vimos. Así que este Deontay Wilder en el tercer combate estaría preparado para esos dos Tyson Fury. Y hay que ver si está preparado para un Tyson Fury que quizás nosotros no hemos visto. Este es nuestro análisis para Mundo Boxing Network.